A continuación, tendremos la intervención del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Ingeniero Sergio Flores Macías, rector de esta ilustre institución universitaria y politécnica. Doctora Cecilia Paredes, vicerrectora. Ingeniero Alfredo Ortega, cónsul honorario de Rusia en el Ecuador. Abogado Gustavo Novoa Bejarano y doctor Alfredo Palacio, expresidentes de la República del Ecuador. Distinguidos integrantes del Consejo Politécnico. Abogado Jaime Nebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil. Ingeniero José Yunes, alcalde de San Borondón. Distinguidos rectores y ex vicerrectores del SPOR. Directivos, profesores, estudiantes y colaboradores politécnicos, autoridades locales y nacionales, señoras y señores. Para un hombre de universidad es un muy alto honor ocupar esta ilustre tribuna de la educación ecuatoriana y latinoamericana y recibir de ella el título de doctor honoris causa y ocupar esta tan alta tribuna de la educación pública de nuestro país. Por eso esta institución ha logrado colocarse en los más altos niveles del escalafón internacional de universidades y escuelas politécnicas de América Latina. Agradezco, señor rector, esta tan alta distinción que su institución educativa me ofrece y me entrega, y le agradezco también por sus tan generosas palabras para conmigo. Agradezco muy amistosamente al ingeniero Alfredo Ortega, máster en Ciencias Internacionales, por sus amistosos conceptos vertidos en su brillante intervención con el respaldo de su profunda cultura. Pero estos conceptos provenidos por el rector y Alfredo Ortega, si he de ser franco, no dejan de preocuparme, porque tengo más de una razón para saber que no podré estar a la altura de tan generosas palabras. Y quiero, desde esta tribuna, empezar por rendir un amistoso, fraterno y cariñoso homenaje a Luis Parodi, cuyo talento, sabiduría, honestidad y caballerosidad honraron por muchos años a esta noble institución educativa, ya como profesor, ya como investigador, ya como orientador de juventudes. Y quiero aquí que me permitan insertar un episodio anecdótico. Eran comienzos de 1988 y ese honesto y gran partido de masas que fue Izquierda Democrática me otorgó la candidatura presidencial. Vine por esos días a Guayaquil para empezar los trabajos de organización de la campaña, y estando aquí recibí una llamada de la Escuela Politécnica para reunirse conmigo y darme a conocer los problemas, en su concepto, los principales problemas nacionales. Fue para mí muy grato recibir a la institución. ¿Y quién hizo
brillante exposición respecto a los grandes problemas del Ecuador en ese momento fue Luis Parodi Valverde. Quedé impresionado por la brillantez de su inteligencia y por mis adentros pensé que este caballero podría ser un gran vicepresidente del Ecuador. Y así nació mi propuesta para que él acompañara en mi gobierno a lo largo de 4 años en esa alta función política y administrativa de nuestro país. Él, con su brillante inteligencia en el curso de los 4 años de gobierno, se convirtió en un gran jurista, en un brillante economista, en un exitoso político, en un profundo internacionalista y en un eficiente gobernante. Quiero que me permitan unas pocas palabras respecto a la revolución digital que está en curso en nuestros días alrededor del mundo, de este fascinante mundo de la informática, de Internet 2, del ciberespacio, de la robótica, de la telemática, de la realidad virtual, de la tecnología fotónica, del correo electrónico, de la inteligencia artificial, del dinero electrónico, de la prensa digital y demás prodigios de la cibernética. La nueva era histórica está modelada por la electrónica, que ha dejado atrás al Homo sapiens de los viejos antropólogos que imperó a lo largo de 1400 generaciones de la humanidad, para sustituirlo con el Homo digitalis, que es el amo y señor del mundo en que vivimos. Ha venido la denominada sociedad del conocimiento como una etapa postindustrial del mundo moderno. Fundada obviamente en la información, cuyos textos, signos, gráficos, imágenes, ideogramas y sonidos, ya solos, ya combinados, son la materia prima, por decirlo así, con la que trabajan las modernas corporaciones de la producción alrededor del mundo. Esta es una sociedad terriblemente dinámica, porque su dinamismo nace del dinamismo de los conocimientos, que es abrumador. Pensemos que ellos se duplicaron desde la época de Cristo hasta mediados del siglo XVIII, que volvieron a duplicarse en los siguientes 150 años y que hoy se duplican cada 4 o 5 años. Ese es el dinamismo tecnológico y científico del mundo contemporáneo. En las 3 últimas décadas se ha producido más información que en los 5000 años anteriores. Una edición del New York Times contiene en sus páginas más información que la que tenía un hombre culto al final de sus días en el siglo XVII. La revolución digital que hoy vive el mundo, al sustituir la cultura escrita por la cultura audiovisual, ha modificado todas las actividades basadas en imprenta: la política, la economía, la administración pública y privada, la industria, el comercio, la educación, la literatura, las relaciones internacionales, las comunicaciones, el periodismo y todas las demás actividades. Ha reemplazado los átomos por los bits,
que se desplazan por el planeta a la velocidad de la luz. La pantalla electrónica ha sustituido al papel escrito y las bibliotecas del futuro serán bancos de datos conectados con terminales de computación. La revolución digital que vivimos está modelando nuevas formas de organización social, inéditas culturas políticas, nuevas maneras de hacer política, distintas formas de comunicación entre los líderes y las masas, nuevos métodos de producción económica, diferentes modalidades financieras y nuevos sistemas de producir, intercambiar y distribuir bienes y servicios de naturaleza económica. La informática avasalla todo, modifica el rostro del mundo. La velocidad es, por tanto, el signo de los tiempos, y la informática ha suplantado en su dimensión espacial, la dimensión espacial por la dimensión temporal en todas las actividades humanas. Ha desterritorializado las sociedades y la vida comunitaria y ha hecho del aprovechamiento del tiempo la clave fundamental del progreso y del éxito. La revolución digital de nuestros días se ha encargado de desmentir al filósofo alemán Oswald Spengler y a su profecía célebre de la decadencia de Occidente. Él decía en los años 20 del siglo pasado que Occidente estaba en lo que él llamaba el invierno de su cultura, que había perdido toda fuerza ascensional y que entraba de manera irreversible en un proceso de decadencia. Pero las cosas ocurrieron de otra manera, gracias a los prodigios de la revolución digital. Occidente está en su mayor esplendor universal. Es la avanzada científica, tecnológica, económica del mundo. Es el hacedor del nuevo orden económico internacional. Domina la globalización de nuestros días, que es una estrategia de expansión cultural, dominación política y conquista de mercados. Occidente es dueño de las divisas más fuertes, maneja la educación tecnológica de última generación, domina el know-how científico y tecnológico, impera en la industria aeroespacial, es depositario de los secretos de la revolución biogenética de nuestros días, maneja las comunicaciones mundiales y es dueño del lenguaje digital, puesto que produce 4 de las 5 palabras y 4 de las 5 imágenes de las comunicaciones planetarias. Occidente domina Internet, que es esta gigantesca telaraña electrónica de computadoras enlazadas alrededor del mundo, que se inició en Estados Unidos en 1979 y que se ha extendido por el planeta exponencialmente. Actualmente hay 1.596 millones de usuarios de Internet, de los cuales en China están 298 millones, 228 millones en Estados Unidos, 94 en Japón, 81 en India, en Brasil 67, en Alemania 55, en Inglaterra 49 y en todos los demás países.
Pero lamentablemente no todo es positivo en esta revolución electrónica, porque ella ha causado una terrible brecha digital que tiende a polarizar a las personas dentro de los países y a los países en la constelación internacional, entre los que saben y los que no saben, entre los informados y los subinformados, o para decir en términos de la electrónica moderna, entre los conectados y los desconectados. En la sociedad del conocimiento hay nuevos parámetros para medir el desarrollo. Ya no es el Producto Interno Bruto ni otras fórmulas cuantitativas tradicionales. Es la cantidad de computadores personales en una sociedad, el número de usuarios que ella tiene en Internet y el volumen del tráfico telefónico. A mayor número de ordenadores per cápita en la red, corresponde un mayor grado de desarrollo económico y social. Vistas así las cosas, lamentablemente el saldo del tercer mundo es desconsolador. Las estadísticas de nuestro siglo, del siglo XXI, señalan que apenas el 5% de los ordenadores, el 5% de los usuarios de Internet están en los países del llamado tercer mundo. El 80% del tráfico telefónico mundial está ocupado exclusivamente por dos rutas: Norteamérica, Europa, y Norteamérica, Asia del Sur. En la revolución digital se está marcando una tendencia hacia la occidentalización de la cultura universal, que se manifiesta no solamente en las altas y sofisticadas conquistas científicas, sino en la propia organización de las sociedades, en su vida cotidiana, en sus costumbres, en sus pautas de consumo y en otros elementos de la vida diaria. Para hablar más concretamente, debo decir que se ve una norteamericanización de la cultura mundial. O para decirlo con las ingeniosas palabras del escritor neoyorquino George Ritzer, lo que hay en el mundo en este momento es una McDonaldización del planeta. Y es que el mayor rubro de exportaciones de Estados Unidos en el siglo XXI no son sus manufacturas, sino sus películas y sus programas de televisión. O sea, que exporta una manera de ser y un modo de vida, es decir, una cultura alrededor del planeta. A través del cine, proyectado en la pantalla grande o en las pantallas chicas, los norteamericanos difunden sus valores y sus desvalores alrededor del planeta. El escritor español Juan Luis Cebrián, en su obra La Red, trae cifras elocuentes sobre el predominio de las películas norteamericanas y afirma que en Francia ocupan ellas el 70% de la taquilla, en España el 90%, y cosa parecida ocurre pues en el resto del mundo, al que se extiende el denominado American Way of Life, surgido en territorio norteamericano. De manera que el imperialismo de nuestros días en la sociedad del conocimiento no solo es fuerza física
Esa sería una percepción reductora. El imperialismo actual es sobre todo el dominio de la ciencia y de la tecnología, que son factores de dominación alrededor del planeta. Incluso la fuerza militar, en última instancia, es una cuestión científico-tecnológica, lamentablemente destinada al arte de matar a Trójimo. No podría entenderse el imperialismo norteamericano sin sus universidades y la onda expansiva de ellas, que ha formado generaciones enteras de jóvenes alrededor del mundo. El estratego polaco Brzezinski, en su obra Gran Tablero Mundial, publicada en 1998, afirma que, comillas, es posible encontrar graduados de las universidades estadounidenses en casi todos los gabinetes ministeriales del mundo. Y la revista Newsweek, al hacer un escalafón de las 50 mejores universidades del planeta, afirma que 30 de ellas son estadounidenses, 12 europeas, 3 canadienses, 2 japonesas, 2 australianas y 1 de Singapur. Y la propia Universidad Joao Tong de Shanghai, en agosto del 2007, afirmó que de las 100 mejores universidades del mundo, 54 son estadounidenses, con Harvard a la cabeza, 31 europeas y 9 de la región Asia-Pacífico. De tal manera que el imperialismo en nuestros días es mucho más que tanques, aviones y barcos. Es conocimiento científico, innovación tecnológica, patentes de invención, descubrimientos y universidades de excelencia. Es la producción masiva de científicos, ingenieros de sistemas, tecnólogos y profesionales. Es la impresión en gran escala de libros. Es la difusión de las tecnologías de la información. Todo esto, obviamente, al servicio de la dominación internacional. Bien se podría decir hoy que el símbolo emblemático del imperialismo en la sociedad del conocimiento ya no es el Pentágono, sino Silicon Valley. Como se puede ver, no todo es positivo en la revolución digital de nuestros días. Hay varios elementos negativos de ella. En la política, por ejemplo, la revolución digital tiene algunos efectos negativos, entre ellos la transformación de la política en videopolítica, o sea, en una actividad pública superficial y efectista, en la que se anteponen las imágenes a los mensajes, que es ejercida por medios electrónicos e informáticos, cuya característica principal es la prevalecencia de imágenes antes que palabras, textos, tesis o planteamientos. La informática, con una cierta complicidad de la televisión planetaria, ha implantado la subcultura de las imágenes, que suele suplantar la inteligencia por la telegenia en los actores de la vida pública.
su personalidad por su figura, la realidad por la apariencia, la verdad por la verosimilitud, la sustancia por el estilo, el contenido por la envoltura, la consistencia de las ideas por la eufonía y las tesis por los eslóganes. En estas condiciones resulta con frecuencia, con demasiada frecuencia lamentablemente, que no triunfa en los torneos electorales el mejor pensador, sino el mejor histrión. La videopolítica no se hace desde los balcones o las tarimas levantadas en las plazas públicas, sino desde los sets televisuales y desde las ondas de Internet. Está en retirada la oratoria de masas, emotiva, estruendosa, arrolladora, arrebatada, gesticuladora y electrizante, en la que, al decir de Ortega y Gasset, las palabras del orador, comillas, soplan sobre el alma líquida de las muchedumbres, haciendo tormentas e imponiendo calmas. La comunicación, en realidad, del líder con la masa ya no se hace en la plaza pública, sino en la pantalla de televisión, en medio de sutiles efectos audiovisuales, maquillajes y adornos telegénicos. Las estaciones de televisión tienen sus propios salones de belleza para peinar, acicalar, embellecer y rejuvenecer a los actores políticos. Todo esto bajo la obsesión paranoica de la imagen. Para suplir las deficiencias culturales o expresivas de los agentes políticos, la tecnología se ha inventado un mágico aparatito que torna inteligentes a los políticos tontos, cultos a los impreparados, elocuentes a los que tienen problemas de expresión, y a los olvidadizos les da una portentosa memoria. Es el famoso teleprompter, que colocado frente a la cámara de televisión o a la tribuna del orador, permite leer el discurso simulando que se lo improvisa. Y claro, allí lucen la profundidad de conceptos, la insondable cultura, la agilidad mental y la memoria prodigiosa del orador. Fue Ronald Reagan quien introdujo este aparatito a la Casa Blanca. Y Bill Clinton, recuerdo que sorprendió al mundo desde la tribuna de las Naciones Unidas el 27 de septiembre de 1993 con un estupendo discurso improvisado, entre comillas, que lo leyó en el teleprompter. Y aquí permítanme una anécdota personal. Viajaba hace algunos años en un avión rumbo a Madrid a dictar una conferencia y me tocó de compañero de asiento un joven cubano, y en la conversación me contó que el comandante Fidel Castro estaba alucinado con el discurso
del presidente Samper en su acto de posesión del mando, Ernesto Samper. Me dijo: qué impresionante memoria, dio 50 cifras con toda precisión, nunca repitió una palabra, qué párrafos tan bien colocados. Entonces le dije: sí, ese fue un gran discurso, pero fue un discurso leído. El cubano casi me salta al cuello. Me dijo: no fue leído, señor. Nosotros estábamos muy cerca de la tribuna del orador y él no tenía un solo papel. Le digo: leído en teleprompter. El cubanito puso los ojos en blanco y me preguntó: ¿y qué es teleprompter? Entonces me identifiqué ese momento y le dije: dígale a mi amigo Fidel que el teleprompter es un aparatito consistente en 2 pantallas transparentes que están frente a la tribuna del orador, de tal manera que él lee el discurso que pasa por ellas, pero simulando con su gesticulación y el movimiento de la cara estar improvisando lo que le escribieron sus expertos asesores en las diversas materias. Este es un fraude de la videopolítica, porque presenta por medios artificiales un líder político diferente al real. Y claro, con eso vulnera los derechos de los pueblos a conocer las capacidades y las limitaciones de sus líderes. No hay nada que le obligue a un político a improvisar, pero si desea leer, el público tiene derecho de saberlo. Al socaire de este truco electrónico han proliferado los denominados ghostwriters, que son los escritores fantasmas que redactan los discursos que los políticos leen como suyos. Y han hecho fortuna los hacedores de frases, los buscadores de grandes filósofos, de los pensamientos de grandes filósofos, los magos de la imagen, los forjadores de eslóganes, los gurús del marketing político que meten el gato por liebre a los electores de la era digital. Otro de los aspectos negativos de la sociedad del conocimiento es la tendencia hacia la concentración del saber científico y tecnológico en pocas mentes. Y esto tiende a profundizar, claro, la polarización social, excluye del conocimiento a los grandes grupos que no tienen la posibilidad de financiarse aparatos de computación, triza las sociedades y termina por contribuir a la concentración de la riqueza en pocas manos. La revolución digital entraña el riesgo de la implacable polarización de las personas dentro de sus países y de los países dentro de la comunidad, entre los que saben y no saben, como dije antes. Frente a estas realidades, en el campo de la tecnología digital y otros campos científicos se hace necesario, y ese es el deber de universidades y escuelas politécnicas, de romper el desfase entre los avances de la ciencia y los atrasos de la ética.
desfase que tanto preocupó a Arnold Toynbee hace más de 3 décadas, cuando expresó: el nivel ético de las realizaciones humanas fue siempre bajo y nunca se ha elevado. En consecuencia, hoy la disparidad entre nuestra técnica y nuestra ética es mayor que nunca. Esta circunstancia es no solo humillante, sino que es mortalmente peligrosa. Las palabras de Toynbee están vigentes hoy como antes, bajo la sociedad del conocimiento. Y hay que terminar, y ese es papel de esta Escuela Politécnica y de las universidades del mundo entero, hay que terminar con la fórmula letal del paso rápido de la ciencia y el lento caminar de la moralidad humana. Muchas gracias.